Había una vez, en la ciudad de Filipos, un hombre llamado Pablo, quien junto con su compañero Silas, llegó a esa ciudad para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo había sido un fariseo, un hombre devoto a las leyes de Moisés, pero su vida cambió radicalmente cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Desde entonces, se dedicó a viajar por todo el mundo, llevando el mensaje de salvación a todos los pueblos. En Filipos, las cosas no fueron fáciles. El Evangelio de Pablo y Silas fue recibido con escepticismo y oposición. Sin embargo, había una mujer esclava que les seguía, gritando constantemente: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». Aunque lo que decía era cierto, el tono de su voz y la forma en que lo hacía causaban molestias. Finalmente, Pablo, lleno del Espíritu Santo, se volvió hacia ella y la reprendió, ordenándole que dejara de hablar, lo que la liberó de la posesión demoníaca que la controlaba. Esto enfureció a los dueños de la mujer, ya que ella era una fuente de ingresos para ellos al adivinar el futuro. Por lo tanto, denunciaron a Pablo y Silas ante las autoridades, acusándolos de trastornar el orden público. Fueron arrestados, golpeados brutalmente y encarcelados en lo más profundo de la prisión. A pesar de las circunstancias, Pablo y Silas no se rindieron. En lugar de lamentarse, comenzaron a cantar himnos y orar a medianoche, confiando en que Dios estaba con ellos. La oscuridad de la prisión no podía apagar la luz de su fe. Fue entonces que ocurrió un milagro. Un terremoto sacudió la tierra, haciendo que las puertas de la prisión se abrieran y las cadenas de los prisioneros se cayeran. El carcelero, al ver las puertas abiertas, pensó que los prisioneros habían escapado y, temeroso de las consecuencias, decidió suicidarse. Sin embargo, Pablo, desde el interior de la prisión, gritó: «Tea, no te hagas daño, todos estamos aquí». Al escuchar estas palabras, el carcelero se detuvo y corrió hacia Pablo, temblando de miedo, y le preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa». El carcelero, emocionado por la respuesta, invitó a Pablo y Silas a su casa, donde les prepararon una comida. En ese momento, el carcelero y su familia escucharon el mensaje de salvación, creyeron en Cristo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. La vida del carcelero cambió por completo. De ser un hombre temeroso y distante, pasó a ser un creyente ferviente, lleno de gozo y gratitud por lo que Dios había hecho en su vida. Al día siguiente, los magistrados enviaron a los soldados a liberar a Pablo y Silas, pero ellos sabían que su misión aún no estaba cumplida. Pablo y Silas decidieron quedarse en Filipos para fortalecer a los nuevos creyentes y asegurar que la iglesia creciera. La noticia de lo que había sucedido en la prisión se extendió rápidamente, y muchos otros en Filipos también llegaron a la fe en Cristo. Con el tiempo, Pablo y Silas continuaron su viaje, llevando el mensaje del Evangelio a otras ciudades, pero nunca olvidaron a la iglesia en Filipos. La historia del carcelero y su familia se convirtió en un testimonio de la gracia de Dios y del poder transformador de la fe. La iglesia en Filipos prosperó y creció, y muchos años después, Pablo escribiría una carta a los creyentes allí, agradeciéndoles por su apoyo y animándoles a seguir adelante en la fe. A través de su sufrimiento y su perseverancia, Pablo había establecido una iglesia fuerte y vibrante, que continuaría siendo un faro de esperanza y luz para aquellos que aún no conocían a Cristo. El legado de Pablo perduró no solo a través de las iglesias que fundó, sino también en la vida de aquellos que fueron tocados por su fe y valentía. El carcelero, que un día pensó en quitarse la vida,
ahora era un hombre transformado por el poder del Evangelio. Su historia, como la de tantos otros, era testimonio de la gracia infinita de Dios y de su capacidad para cambiar corazones y vidas, incluso en los momentos más oscuros. Y así, la iglesia de Filipos siguió adelante, llevando el mensaje de Jesucristo a todos los rincones del mundo, como un faro de luz y esperanza, gracias al coraje y la fidelidad de Pablo, Silas y aquellos que creyeron en su mensaje. La historia de la prisión, del carcelero y de la fe que nunca se apaga sigue inspirando a generaciones, demostrando que en los momentos de sufrimiento y persecución, la fe en Dios puede hacer milagros y transformar vidas.